Vemos en los ejemplos de vida que representa la santidad diferentes tipos de personas, mujeres y hombres, como decimos en la introducción, que descubren a Jesucristo y les sirven de modos particulares. Pudiéramos decir que Narciso es uno de los pocos que no culmina su vida en martirio, pero sí se ve en cierta forma en una situación de apremio que tiene que ver con la infamia o la divulgación de contenidos falsos en contra de una persona. Y quería enfocarme en esto y a su vez en dos aspectos fundamentales de Narciso, que es el espíritu joven que le caracterizaba a pesar de su avanzada edad, y también el perdón. Vamos a hablar primero de lo de la difamación, que no es menos importante porque de hecho en esta semana que hago esta grabación, o la semana que acaba de culminar, porque para el cristiano justamente las semanas son de domingo a sábado. Si la semana pasada hubo grandes corrientes en las redes sociales derivadas con temas de abuso sexual, casi siempre con actores o personajes de la farándula o de los medios, y de hecho uno derivó en un suicidio. Más allá de que efectivamente hay crímenes que no se deben, o delitos que no se deben ocultar, y que uno aspira que dentro de la concepción de justicia, pues un poder judicial pueda actuar y también los estados puedan educar y el término es, yo creo que aplica perfectamente, castigar ese tipo de delitos. También no deja de ser cierto que toda persona, todo ser humano, tiene derecho a una defensa y a escuchar su testimonio, y que todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Sin embargo, las reacciones de las redes sociales de manera muy masiva son muy inclinadas a lo primero que escuchan. Es decir, si sale la primera persona afirmando que alguien hizo algo, pues inmediatamente eso se toma como una verdad y se empieza a difundir y a transmitir, sembrando matrices de odio, de opinión, muy destructivas. Y algo que tiene que caracterizar al cristiano en cierta forma es la prudencia. Fíjense, Narciso se aparta 8 años, o sea, hace como un autodestierro, un momento de silencio. También recuerdo hace ya unos cuantos meses, un par de meses quizás, eh, un sacerdote de redes, yo no lo conocía, que un día hace una publicación en Instagram donde él dice que él se va a apartar de las redes sociales un tiempo. Él se va a apartar un tiempo. Y él lo explica a su modo. Él dice que él respeta mucho a las personas que hacen evangelización en las redes sociales y que además es algo muy necesario, pero que también él se daba cuenta que estaba descuidando su vida de oración, de intimidad con Dios, sus espacios de recogimiento. Y a veces precisamente estas situaciones adversas o difíciles son tiempos que, como Narciso, pueden ser un llamado para decir: ya avanzaste mucho, ahora detente, interioriza, descansa y vuelve a comenzar. El descansar no es estar sin hacer nada, el descansar es reposar ideas, es reencontrarse, es recargar la espiritualidad, es llegar a esa bomba de gasolina del alma y literalmente llenar el tanque para no quedarte sin combustible. Y para el cristiano quedarse sin combustible es llegar a un grado de vulnerabilidad muy alto. Entonces Narciso efectivamente desarrolla una interesante forma de enfrentar una infamia, que es el apartarse, el desterrarse. Por eso el término es autodestierro. El segundo punto que hablaba de la juventud, una persona que no se detiene en su avanzar evangelizador y tampoco se da por jubilado. O sea, no dice: bueno, hasta aquí llegué, ya cumplí cantidad de horas, ya coticé mi semana, ahora a cobrar mi pensión. No. En Narciso vemos lo que yo creo que Dios ahorita también aspira de todos nosotros. Va a sonar un poquito dramático, pero es morir en combate. O sea,
Dios necesita, ahorita más que nunca, que los cristianos, educadores, docentes, médicos, abogados, todo el mundo se sumemos filas, todos los bautizados, a pararnos frente al mal del mundo en sus diferentes raíces, no contra personas, contra males sistematizados ideológicos. Y por ejemplo, si vamos a enseñar sobre sexualidad, pues lo hagamos bien. Si vamos a enseñar sobre familia, lo hagamos bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Hacerlo a los ojos de Dios. Y no tenemos que tener miedo en sentirnos primero útiles, porque Dios no le da de baja a nadie. Y segundo, eh, tener la convicción de que todo lo que vamos a hacer en nuestras vidas lo vamos a hacer en la mirada de Dios. Porque si no, estamos siendo agentes contaminantes, reforzadores de un mal. Y eso es bien complejo. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos pararnos ante personas, jóvenes, niños, y predicar algo que sencillamente lo estamos haciendo mal. Y creo que también en Narciso vemos un poco de una persona que, además, dice el texto, muy posiblemente fue catequizado por personas que directamente vieron al Salvador. No habla directamente de algún apóstol, pero a Jesús también le seguía a muchas personas. Entonces no es descabellado pensar que este hombre tenía en sí la posibilidad de defender y de vivir apasionadamente el mensaje de Jesucristo. Lo último, el perdón. Algo que caracteriza al cristiano, y esto lo hemos hablado mucho, y hay muchos testimonios de perdón. De hecho, en nuestra otra serie, A la luz de su palabra, justamente hablamos del perdón y cómo hay un perdón imperfecto, el perdón que ni olvida ni realmente sana, y el perdón que es perfecto, que aún sin olvidar, puede recordar sin mover heridas. Pero además, no es fácil exponerse a un planteamiento de perdón ante una infamia. Así como han salido muchos rumores y bueno, muchos son ciertos, no hay que negarlo, de sacerdotes que han estado involucrados en escándalos de abuso sexual. También no han sido pocos los que son acusados injustamente y tras esa acusación pues tuvieron la pena de estar apartados inclusive de la celebración eucarística, que es el sentido de su propia vocación. Y mientras estaban las averiguaciones, fueron víctimas de infamias durísimas. El mismo Jesucristo fue víctima de una infamia, de una calumnia. Y Jesucristo lo que hizo fue guardar silencio, ser prudente, saberse defender en su momento, porque tampoco es cierto decir que Jesucristo no se defendió. Una cosa es callar ante las tonterías como las de Herodes, y otra cosa es los diálogos bien profundos que Jesucristo tiene, por ejemplo, ante Caifás o ante el propio Pilato. El cristiano no tiene por qué ser tonto, el cristiano sabe hablar en verdad. ¿Y qué le dice él a Caifás? Él responde a su pregunta. ¿Eres tú el Mesías? Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y Cristo lo tiene que haber dicho, ahí se estaba revelando, ahí estaba develando quién era él realmente. Y no le creyeron. Y después ante Pilato lo mismo. Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Sí soy, y mi reino no es de este mundo. O sea, Jesucristo se defendió con la verdad. Y cuando uno es víctima de infamias o de calumnias, como Narciso, yo creo que lo más sano es el distanciamiento, el que no es evasivo, no es huir, una cosa que te acusen de un delito grave y otra cosa es que tú tengas que dar la cara, y otra cosa es una infamia, un chisme que ya se va construyendo y se va tejiendo entre compañeros de trabajo o entre la propia familia. Entonces, ciertamente el desafío principal del cristiano, a imagen de este santo, es la prudencia, ser prudente, y el prudente habla poco. Creo que eso tenemos que aprenderlo muchos, y me incluyo, hablar lo necesario, lo justo, porque el entretenimiento del hablar generalmente conlleva el chisme y a completar historias de manera imperfecta y caer en injusticias en las palabras. Entonces, hablar lo necesario. Eso es una gran tarea pendiente que en lo particular yo tengo.
El segundo es el vivir siempre con un sentido de soy útil. Así tenga 99 años, soy útil y en algo puedo servirle a Dios. Y en lo que pueda, Señor, cuenta conmigo. Y lo tercero, la juventud, el perdón, que va muy vinculado a todo lo que hablamos acá. El perdonar, el saber, desde que va muy en la línea del ser prudente, y el saber apartarse, saber guardar distancia del mal, que no es poca cosa. Al final vemos que lo que más se cuestionaba de Narciso es que Narciso interpelaba las vidas con su testimonio de vida. Cuando vemos a alguien brillar mucho, y además en humildad, y expone mi mediocridad, eso puede pasar en lo laboral. Llega alguien que trabaja muy bien y yo no trabajo así, entonces yo pues me siento expuesto y es preferible destruir su imagen a mejorar mi trabajo. Y eso pasa mucho en muchos escenarios de la vida. Igualmente puede pasar en la familia. Eso fue el pecado de Caín con Abel. Caín siente envidia de su hermano porque su hermano hacía ofrendas bien generosas y además con un corazón desprendido, y Caín no. Y como Caín se vio confrontado por el testimonio de Abel, pues lo más fácil era matar a Abel y eliminar la competencia. Como ustedes pueden ver, en la vida de los santos también hay libros. Hay libros de vida que podemos leer con humildad y podemos también potenciar para hacer de ellos pues aspectos bien significativos de lo hermoso que puede significar seguir a Jesucristo, y cómo seguir a Jesucristo siempre va a ser ganancia para ti y para mí. Que a ejemplo de Narciso, pues podamos ser hombres prudentes, hombres y mujeres prudentes, podamos ser personas de perdón, y también podamos ser esas personas jóvenes que nunca nos demos de baja y que le podamos decir al Señor, como le dijo Samuel a Dios cuando le llamó: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.